Vamos al tema de la crisis política, el nombramiento del nuevo gabinete ministerial programado para las 5:30 de la tarde de hoy. Estamos en comunicación para analizar este tema con el analista político Luis Fernando Núñez. Bienvenido a RPP, señor Núñez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. A tu orden. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con RPP. No sabemos todavía los nombres de todo el gabinete completo, pero ya se ha confirmado que el economista Oscar Graham va a reemplazar a Pedro Franque. ¿Qué sabemos de la figura de Oscar Graham y qué confianza podría generar en la ciudadanía y también en los distintos mercados, tanto nacionales como internacionales? Tu pregunta es muy interesante porque efectivamente un ministerio clave para la subida y bajada del dólar y la intervención que siempre tiene que hacer el Banco Central cuando las papas queman. Oscar Graham es un hombre muy preparado, conoce bien el tema y creo que refresca la cartera, a pesar que en cierta manera a mí me sorprendió gratamente Pedro Franque en los meses que estuvo al frente del despacho, a pesar de su ideología que no comparto, pero creo que la parte técnica lo hizo bastante bien. Claro, ahora faltará ver, como tú explicaste en tu informe de contexto, quiénes son los otros integrantes, porque, por ejemplo, uno siempre dice, a la tercera va la vencida, como dice el dicho, sí. Y uno tiene sentimientos encontrados. Y cuando te hablo de sentimientos encontrados, en mi caso es la desconfianza y la decepción con la mayoría de los integrantes de los dos gabinetes anteriores. Claro, estamos hablando, señor Núñez, de 6 meses de gestión del mandatario Pedro Castillo y este es ya el tercer gabinete. ¿Qué nos puede dejar esta situación tan crítica a los peruanos? Bueno, yo supongo que el presidente algo habrá aprendido en los 6 meses, ya que él ha dicho en las entrevistas que ha estado aprendiendo. Y yo espero que lo que nos presente dentro de unos minutos sea un gabinete de ancha base. Pero el presidente lamentablemente ha demostrado hasta ahora poca capacidad de liderazgo, de negociación y de poder de convocatoria, ¿no? Esta prueba, como tú estás diciendo, Jorge, lo pone en la mira de todos, porque en las encuestas sabemos que va bajando. ¿Él acierta ahora o va todavía a ir a caer más bajo en las encuestas? Y claro, ya tenemos el nombre del mes, pero imagínate, PCM, ¿quién va a sustituir al señor Ceballos en Minsa? El MTC que ha tenido tantos problemas, Energía y Minas que está teniendo problemas, el Minedu, la Cancillería. Ojalá los ministros que vayan a nombrar puedan darle lujo a esas carteras, porque hasta ahora tenemos una especie de desgobierno y no hemos tenido un primer ministro o una primera ministra que entienda su papel como liderazgo de grupo, de coordinar el gabinete. Parece que aquí cada quien hacía lo que le daba la gana por su lado. Entonces va a ser muy importante lo que vaya a pasar ahora. Sí, definitivamente en este momento la presidencia del Consejo de Ministros, señor Núñez, es lo que se denomina en términos bien peruanos una papa caliente. Mirta Vázquez, tras su renuncia, nos ha dejado también algunas declaraciones que sin duda preocupan. Por ejemplo, ha señalado que hay un grupo de asesores alrededor del presidente que son prácticamente los responsables de las decisiones del mandatario. En ese sentido, ¿cómo debería trabajar el nuevo jefe del gabinete para no tener los mismos problemas que sin duda ha tenido que soportar Mirta Vázquez en la jefatura del gabinete? Una gran capacidad de liderazgo para entender que los asesores tienen un papel, pero que quienes dictan las pautas políticas y técnicas son los ministros. Y en caso de la primera ministra o el primer ministro, dicta la pauta prácticamente política junto con el presidente. Entonces, esos asesores creo que hasta ahora le han hecho un flaco favor al gobernante. Yo sé que él tiene un pequeño círculo de confianza muy ligado a su tierra, que bueno, tal vez por inexperiencia, son las personas en las cuales él solo confía, pero hasta ahora las lecciones aprendidas es que esos asesores más que bien le han hecho un enorme daño, sobre todo a la propia figura presidencial.
Ujú. Vamos a fijarnos qué le parece en dos carteras que en este momento son fundamentales. Todas son importantes, es cierto, pero la de educación, por ejemplo, a un paso ya del retorno a la presencialidad, y el Ministerio del Interior, señor Núñez. Estamos en Lima y Callao en una situación de emergencia que ha quedado sin duda con una pata coja, digamos, a raíz de la salida del señor Avelino Guillén y la inseguridad que se siente también en varias regiones del país. ¿Qué atributos deberían tener los titulares de estas carteras tan pero tan importantes? Bueno, sin duda, haber cambiado de nuevo al ministro de Educación a raíz de la posible censura del anterior es un problema, porque, estimado Jorge, normalmente un primer ministro sabe que los ministros que se van a nombrar pasan hasta 2 meses para redefinir todo su personal de alta confianza, las gerencias de los ministerios, los viceministerios. Entonces vamos a tener de nuevo 2 meses, incluyendo este mes del limbo, donde el premier tiene que pedir el voto de confianza, y el gobierno va a seguir un poco paralizado. Y como tú dices, en plena pandemia, con regreso a clases, es un caso serio. Y el otro que tú dices, pues también necesitamos gente capacitada, gente preparada y que tenga noción de que, como tú explicaste, esto es una papa caliente. Todos los gabinetes tienen que entender que están, primero, que son temporales, son ministros fusibles, pero luego entender la importancia de nombrar personas capacitadas para no tener gente inexperta que no se parezca a un elefante en una tienda de cristales. Y no podemos olvidar tampoco al Ministerio de Salud, el MINSA. Continuamos en una situación de pandemia, en una situación de emergencia sanitaria, y necesitamos obviamente también seguir con el proceso de vacunación. Este también es sin duda un ministerio clave. Muy clave, tendría que ser la meta central. Todo el mundo vacunado, y los niños especialmente ahora que van a volver a clase y que se van a juntar unos con otros. A pesar que las cantinas y los recreos, me imagino, tendrán ciertas restricciones. Yo, en lo particular, creo que el ministro Ceballos lo venía haciendo bastante bien, con una continuación de lo que ya había hecho el doctor Óscar Ugarte. Así que es una cartera clave, porque la agenda del país está centrada en superar este COVID terrible que nos está afectando a todos. La bancada de Acción Popular hace algunos instantes en un comunicado advirtió sobre lo que han considerado el retorno de un gabinete reciclado con personajes políticos que retornarían a la pantalla con motivo de este nuevo gabinete ministerial. Ahora, ¿quiénes deberían ocupar cargos tan importantes? ¿Qué debería hacer el presidente Castillo? ¿Acudir a figuras políticas ya conocidas? ¿Renovar completamente el gabinete? Esa es la gran pregunta que en este momento todos los peruanos nos hacemos. Pareciera que lo va a renovar completamente. Eso es lo que se ha dicho. Si va a reciclar, a veces las políticas de reciclaje son buenas, tendrían que ser personas que hayan representado que cuando lo estuvieron lo hicieron bien, porque si no será, como te expliqué hace rato, una nueva decepción y un aumento de la creciente desaprobación y de la desconfianza que el presidente nos está generando. Si va a reciclar, que sean personas que hayan tenido éxito. Y si va a tener gente nueva, que esa gente nueva sepa que estamos en una situación muy difícil en salud, en economía, y que necesitamos gente preparada. Porque inexpertos que vengan a aprender no merecen nuestra confianza. No estamos para pagarle el sueldo a gente inexperta. Claro, y ya el presidente ha hablado bastante de aprendizaje, ¿no? Y ha sido muy cuestionado por estas declaraciones a la CNN. ¿Cómo se está comportando en este momento nuestro Parlamento, señor Núñez? El Congreso de la República, que también tiene, hay que señalarlo, tanta o menor aún nivel de aprobación que el mismo mandatario Pedro Castillo. Sí, hasta ahora yo veo un Congreso muy reactivo y que de repente no tiene una agenda legislativa clara, con 4, 5, máximo 6 puntos, que es lo que deberían hacer. No necesitamos más leyes, necesitamos aplicar las que tenemos y mejores leyes. Y creo que siempre los parlamentarios andan en una lucha por, yo apruebo más leyes que tú.
Y eso no es el sentido. Y yo veo una población que cada día está más decepcionada de un poder, del otro poder, y tampoco escapa el Poder Judicial. Sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo recuperar la confianza de la población en estas nuevas autoridades? 3 gabinetes en 6 meses, continuas crisis políticas. Parece que fuera una, pero son varias, en verdad. Los peruanos parece que estamos viviendo en una constante situación de crisis. ¿Cómo recuperar la confianza de la ciudadanía? Con medidas efectivas, políticas públicas claras. Una vez un ex canciller y un ex premier me dijo: a veces parecemos bomberos. Llegamos a las oficinas de los ministerios y de la PCM para empezar el día con una agenda clara de lo que queremos hacer, y lo que encontramos son incendios, incendios y más incendios que no nos dejan trabajar en una hoja de ruta. Ojalá en los próximos meses tengamos menos bomberos y mayores personas destinadas a hacer las cosas de la mejor manera. Durante las últimas horas en Palacio de Gobierno se ha visto un acercamiento del presidente Castillo con el ala más extrema de Perú Libre, la denominada ala cerronista. Hemos visto al señor Cerrón, hemos visto también a figuras del partido oficialista, pero reiteramos que tienen sin duda una camiseta bastante marcada, si se quiere en términos deportivos, con el extremismo. Incluso ayer saltó a la luz un Twitter que después fue desmentido por la bancada de Perú Libre, que señalaba que el señor Cerrón, Valdemar Cerrón, iba a ser el próximo presidente del Consejo de Ministros. ¿Le hace bien realmente al presidente aferrarse a esta ala extrema del partido oficialista? No le ha funcionado hasta ahora, no le funcionó con el primer premier, así que él debería entender eso. Creo que, repito, un gabinete de ancha base sería lo ideal. No va a poder desprenderse de Perú Libre porque es el partido que lo llevó al gobierno. Pero si se deja influenciar de manera mayoritaria, creo que eso va a perjudicar su aprobación, y ni pensar en una vacancia. Claro, hay algunos sectores igual de extremos en el otro lado, ¿no?, que están pidiendo incluso hasta la renuncia del mandatario. ¿Cómo llegan este tipo de propuestas a la ciudadanía? Una ciudadanía que, lo hemos dicho, ¿no?, ha perdido lamentablemente la confianza en gran parte de sus autoridades y escucha ahora, a los 6 meses de gobierno, hablar ya de renuncia o de vacancia en el Parlamento. Bueno, cuando uno va a la calle, realmente, si uno escudriña un poco entre la gente termina diciendo que se vayan todos. Y eso sería muy peligroso para la salud de la democracia. Claro, claro. Ha pasado en Argentina, ha pasado en Chile, ese grito de que se vayan todos. Pero los politólogos sabemos que la ciencia política es una lección que nos da el hecho de que alguien tiene que gobernar. Y aquí tenemos que tener una línea, una bitácora, un norte, y esa la fija el presidente. Por eso te dije, a la tercera bala vencida, si este gabinete vuelve a ser una cosa como amarrada, como retrasada, acuérdate que a las 11:30 de la noche juró el primer gabinete y no juró completo. Así es, este ya lleva media hora de atraso. Esperemos que esto no sea una colcha de retazos, sino que sea un gabinete bien organizado. Y lo digo no por ellos, sino por el bien del país, que en el fondo es lo que nos importa a los 32 millones de peruanos. Definitivamente. Retornemos un segundo a la declaración de Mirta Vázquez ayer en RPP. Mirta Vázquez había señalado que hay un grupo de asesores de quienes prácticamente dependen las decisiones más importantes del presidente Pedro Castillo. En ese sentido, esto nos hace recordar también otras épocas del país en las cuales un asesor o un grupo de asesores prácticamente estaban incluso sobre el presidente, sobre el mandatario. ¿Cómo hacer para terminar con esta situación? El presidente Pedro Castillo parece que todavía no se ha dado cuenta de lo dañinas que pueden ser estas impresiones ciudadanas. En mis años de facilitador, de profesor, de entrenador, de candidatos, pero también de personas que han asumido el delicado papel de ser asesores, he visto gente muy buena y gente que solo va para hacer negocio. Yo espero que el presidente abra la mano,
se rodee de personas muy buenas y también entienda que hay una disonancia en este discurso anticorrupción que él enarbola todos los días frente a lo que dijo ayer Mirta Vázquez, porque Mirta Vázquez prácticamente entre líneas dijo que este gobierno que se va y este gobierno que está presente está también contaminado de la corrupción. Claro. De hecho, en su carta de renuncia, señor Núñez, habla de actos de corrupción de funcionarios de esta gestión, de este gobierno. Claro. Y eso es muy preocupante. Es muy preocupante porque si el presidente dice todo el tiempo no a la corrupción y está rodeado de corruptos, alguien se va a comer al otro. Esperemos que sea la lucha anticorrupción. Finalmente, 15.000 millones de dólares se pierde al año en corrupción. Sí, es cierto. Finalmente, señor Núñez, ¿cómo debe tomar el ciudadano de a pie, preocupado por trabajar, por estudiar, por cumplir con sus funciones, cómo debe tomar este momento tan complejo que vive nuestro país? Mira, Jorge, la primera entrevista que yo pude dar a un medio de comunicación luego de juramentar el presidente Castillo fue a RPP, en el turno que ustedes tienen en la mañana. Y casualmente le dije a Fernando, le dije a Mónica, que definitivamente el presidente tiene que dar muestras claras de que está aprendiendo y que su presencia en la política peruana no esperada solo se puede compensar con un buen trabajo, que hasta ahora no lo ha hecho. Yo he hablado con mucha gente que ha dicho, bueno, yo realmente no voté por Pedro Castillo, yo voté contra Keiko Fujimori, pero aquí tenemos los resultados. Y tú estabas pidiendo un mensaje a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía no puede seguir entregando cheques en blanco. Vamos, votamos y nos vamos para nuestra casa y volvemos a nuestro círculo de confianza, círculo de seguridad. Tenemos que intervenir como ciudadanos en seguirle la pista a las personas que ponemos en los altos cargos. Yo siempre pongo el ejemplo. Si yo tengo una pequeña bodega y por ir a hacer mercado al mercado central dejo un empleado, cuando vengo en la tarde le pido al empleado que me rinda cuentas de lo que vendió y de lo que se hizo. Así deberíamos ser los ciudadanos con los gobernantes y también con el Parlamento. Muy bien, Luis Fernando Núñez, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Hemos analizado con Luis Fernando Núñez todo este panorama tan complejo que vive nuestro país en este momento. Retornamos con más en Central de Informaciones. Recordemos que se ha programado para las 5:30 la juramentación del nuevo gabinete ministerial.